Buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre los bonos, concretamente sobre la solvencia y la fiabilidad de dichos bonos. Y para ello primero tenemos que hablar de una diferencia importante. Tenemos que hablar de la diferencia entre comprar simplemente deuda a plazo fijo de España, por ejemplo, o comprar deuda gubernamental, europea, que cotice como un fondo indexado y que por lo tanto tenga un valor variable según el nivel de demanda que tenga por parte de sus inversores o el precio que sus inversores estén dispuestos a pagar por dicha deuda cuando se la compran en general a otros inversores. Eso hay que tenerlo claro. Pero bueno, por un lado, sí que es cierto que, por ponerte un ejemplo, si yo me voy al año 2008, con la gran crisis, y yo tengo una cartera de 90% bonos, 10% acciones, al final de dicho año voy a tener una rentabilidad durante dicho año del menos 2%. Parte de esto será efecto de las acciones, pero también es cierto que mi cartera de bonos tendrá bonos ligados a la inflación, bonos corporativos, es decir, empresariales, y bonos gubernamentales. Y esto también tendrá algo que ver en ello. Y sí que es cierto que los bonos sufren más caídas que las acciones, pero sí también es cierto que los bonos son menos volátiles que las acciones y se suelen considerar un activo más seguros en términos de rentabilidad, ¿vale? Son menos volátiles y aunque caen más veces, sus recuperaciones, por lo tanto, también tendrán que ser más agudas y puntuales y rápidas en la mayoría de casos. Por ello, es mucho más difícil ver meses sueltos en los cuales al final de dicho mes tengas un periodo negativo, una rentabilidad negativa de bonos, ¿vale? O al trimestre, pero es más fácil que experimentes una caída durante un trimestre que con las acciones. Es difícil de entender, pero quédate con que si lo miras cada día es más probable que veas bajadas en tus bonos, pero si lo miras cada mes o cada 3 meses es más probable que veas una rentabilidad más estable que la de tus acciones desde un punto de vista positivo. Aún así, la rentabilidad sigue siendo inferior. En general hablaríamos de una rentabilidad promedio del 2 a 5% anual por parte de los bonos, cubriendo la inflación y un poco más según el tipo de bono, y una rentabilidad de un aproximadamente 6 a 9% anual de las acciones. En general hablaríamos de un 7-8%, ¿vale? También depende, por supuesto, de la composición de tu portfolio, pero estamos hablando aquí de una inversión global o, en el caso de los bonos, europea. Pero bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque lo que hemos comentado anteriormente sobre las fluctuaciones del precio se dan cuando hablamos de una deuda que cotiza en bolsa, que generalmente tiene un rendimiento superior al plazo fijo de la deuda gubernamental, ¿vale? A cambio de tener una mínima volatilidad. Pero sigue siendo, desde mi opinión, una opción más atractiva. Por supuesto, cada uno que haga lo que considere bajo su criterio, responsabilidad, objetivos y psicología. Pero bueno, aclarado esto y el por qué los bonos están sometidos a cierta volatilidad cuando cotizan en el mercado, hay que aclarar la solvencia de dichos bonos y el valor de la deuda por la cual se han emitido. Y hay que tener esto muy claro. Sí que es cierto que un país tiene la potestad para decir no voy a pagar esta deuda y se ha acabado la discusión. Pero se ha acabado la discusión únicamente cuando tú no tienes que rendir cuentas a nadie por dicha deuda y te da igual las consecuencias que esto tenga tanto para la inversión extranjera, tanto en materia de bonos europeos, es decir, tanto en materia gubernamental como en materia empresarial, ¿vale? Como en la nueva dinámica de las relaciones internacionales con otros países, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Las deudas se pagan de un modo u otro. Las deudas siempre se pagan de un modo u otro, ¿vale? Así de claro. En algunos casos, pues esa deuda implicará que te van a embargar tus bienes. En otros casos implicarán que si tu deuda es un poco ilegítima, puedes tener ciertos problemas de salud. Y en algunos casos puede decir que tus relaciones empresariales y tus relaciones gubernamentales con otros países van a salir seriamente dañadas, seguramente por más valor del que te costaría pagar dicha deuda. Esto hay que tenerlo muy clarito, señoras y señores. Por otro lado,
cuando hablamos de que además tu país no está simplemente sometido a las relaciones internacionales por materia empresarial y por materia de dicho país me ha prestado X dinero, sino que además compartes moneda o compartes un cierto ecosistema como puede ser la Unión Europea, dicho problema se acentúa más aún. Porque podríamos llegar a discutir que Europa sigue teniendo que responder por dicha deuda, porque dicho dinero ha salido en su momento de sus arcas, ¿vale? O pertenece en general al cómputo total de la deuda de sus arcas. Y por lo tanto, habría que responder en base a ello. Y sí que es cierto que podrían decir, no vamos a pagar la deuda y vamos a operar simplemente en un escenario económico negativo. Pero ¿cómo vas a operar en un escenario económico negativo? ¿Y cómo vas a justificar ello cuando eres discutiblemente la segunda o tercera potencia económica del mundo, según nos paremos a considerar o no a la dudosa y polémica posición económica de China, que no vamos a discutir en este vídeo, ¿vale? Así de simple y así de claro, ¿vale? Hay países que no se pueden permitir dejar de pagar dicha deuda, pero hay países o aglomeraciones de países como la Unión Europea que podríamos llegar a considerar too big to fail, ¿vale? Cuando podemos coger y decir, ¡ay, vamos a rescatar al BBVA porque si no se lía muy parda, ¿vale? Si no rescatamos al BBVA y el dinero que la gente tiene en BBVA. Lo mismo pasa de forma similar con ¡ay! ¿Qué pasa si Estados Unidos no paga la deuda? ¿O qué pasa si Europa no paga la deuda? No se puede contemplar esta posibilidad. Vamos a dejar que la deuda siga creciendo, ¿vale? Tranquilamente, pero la vamos a ir pagando, no te preocupes, ¿vale? Y vamos a renegociar cómo la pagamos y cuánto pagamos esta vez y demás. Pero las deudas se pagan, ¿vale? Y si no se pagan es por un motivo muy simple, ¿vale? Y dejadme que os lo diga muy claro. Porque si no las pagas, es porque tú, en consenso con todos los demás, has dicho, no las vamos a pagar aún, pero no pasa nada, porque estamos discutiéndolo todos, ¿vale? Si yo le debo 3 euros a Pablo, Pablo le debe 3 euros a Juan, y Juan le debe 4 euros a Jorge, ¿vale? O a Jota, mejor dicho, que soy yo, que le debo 2 euros a Pablo, al final, Juan, Pablo y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, es que ahora mismo ninguno de los... Ni yo tengo los 2, ni tú tienes los 3, ni tú tienes los 4 euros que nos debemos, porque estamos a cero. Entonces, como ninguno de los 3 puede pagar la deuda, nos seguimos debiendo este dinero, ¿vale? Y ya está, así de simple, ¿vale? Pero espérate, ¿sabes? Porque además tú me vas a dar 1 euro, que yo no puedo gastar porque soy un gobierno, yo te voy a dar 1 euro a ti y tú te vas a dar 1 euro al otro, y ya veremos cómo los pagamos, porque como este dinero no es un dinero físico, sino que lo imprimimos porque somos países y te lo dejamos a ti para que lo uses, ya lo iremos viendo cómo lo pagamos. Esto es otra historia. Esto es cuando todos los países se ponen de acuerdo y dicen, aquí la deuda la vamos emitiendo, pero no os preocupéis por pagarla porque nos ponemos todos de acuerdo con cómo la pagamos. Eso es otra historia. Pero, hablando más en serio, sí que es cierto que si yo puedo ir adquiriendo nueva deuda, en general, el interés por dicha deuda o la amortización de dicha deuda la voy a tener que pagar igual, ¿vale? Otra cosa es que yo vaya adquiriendo una cantidad de deuda superior a la cantidad de deuda que estoy pagando. Eso es algo completamente diferente, pero las deudas se están pagando. Otra cosa es que adquiramos más deuda de la que estamos pagando. Así de simple, ¿vale? Pero el interés de la deuda hay que pagarlo, así de claro. O la amortización de dicha deuda hay que pagarla. Pero bueno, aclarado esto, ¿a ti te puede preocupar más o menos que el país en el que tú vivas deje de pagar dicha deuda? Tú puedes coger y decir, bueno, es que España a lo mejor decide condenar su deuda, pero si España condeuda su deuda, bueno, pues España puede tranquilamente coger a todas las personas que están en paro, ponerse a cavar fosas comunes y comprarle a China, si quieres, cruces cristianas o católicas para tranquilamente, ¿sabes?, cavar su propia tumba. Así de simple. Así de simple. Las deudas hay que pagarlas de un modo u otro. Y me da igual, ¿sabes?, cómo lo hagas mientras lo hagas, ¿vale? Pero, en ese caso, si este sería el caso de España, yo creo que tendrías algo más importante que preocuparte, como puede ser de salir de España, ¿vale?, e irte a otro país. Me da igual que sea Francia, Reino Unido, Alemania, ¿sabes?, Grecia, Italia, Argentina, México, Estados Unidos, me da igual, pero seguramente quieras salir de ahí si España no paga su deuda, ¿vale? Sería el principio de muchos problemas. Pero, precisamente por ello, cuando una persona generalmente invierte en deuda, yo desaconsejo invertir en la deuda individual de un país, aunque sea a plazo fijo, y recomiendo invertir o en deuda europea o en deuda global, ¿vale? En fin,
Esto es un poco todo lo que tenía que comentar por este vídeo. Me parece innecesario alargarlo más, así que nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.